Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a compartir en esta noche la palabra del Señor. Y queremos hablar sobre las bendiciones de Dios. Queremos hablar sobre este concepto que se utiliza mucho en el cristianismo, ¿verdad? Pero a veces se tiende a confundir qué es una bendición de Dios. Y tenemos que aclarar qué son las bendiciones del Señor. Así que vamos a orar para que el Señor pueda iluminarnos en esta hora y podamos entender todos la palabra del Señor. Señor, te agradecemos una vez más por este tiempo, por esta hora. Ahora te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda iluminar, nos pueda ayudar a entender tu palabra, Señor. Que seas tú siendo el maestro por excelencia, que seas tú ministrando nuestras vidas, confrontándonos, redarguyéndonos, Señor, y ayudándonos cada día más a crecer a la estatura de Cristo, Señor. Gracias por tu pueblo que está reunido en esta noche. Trae, Señor, una bendición especial y permite que podamos entender tu palabra en esta hora. Así que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, queremos hablar de las bendiciones de Dios. Una de las palabras, ¿verdad?, que nosotros vemos que dentro del cristianismo suele utilizarse con mayor frecuencia es la palabra bendición o bendiciones. De hecho, una de las formas de nuestro saludo es decir Dios te bendiga. En algunos contextos se dice bendiciones y vemos que eso es característico del creyente en Cristo Jesús. Si nosotros entendemos en las bendiciones de Dios. Sin embargo, hermano, a pesar de que el concepto de las bendiciones es muy manoseado entre nosotros, muchas veces nosotros no sabemos qué son las bendiciones de Dios. Y hay muchos creyentes que llegan a confundir ciertos beneficios o progresos con bendiciones. Y hay beneficios y progresos que no son bendiciones. Y vamos a ver que para que sea una bendición tiene que tener algunas características, porque si entendemos que ciertos beneficios o progresos son bendiciones, entonces el que está haciendo lo malo y está recibiendo un beneficio, podemos decir que tiene bendición, y eso no es bendición. Vamos a ver por qué no es bendición. Las bendiciones de Dios, ¿cómo la podemos definir? Las bendiciones de Dios consisten en el favor y beneficios de Dios para el hombre, fruto de su obediencia y fidelidad a Dios. Ese favor de Dios hacia los creyentes en Cristo Jesús, fruto de la obediencia y la fidelidad de Dios, eso sería una bendición. En el Nuevo Testamento esta palabra hace referencia a prosperidad, hace referencia a felicidad y hace referencia, lo que la palabra dice literalmente es hablar bien de. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos bien de alguien por todas las cosas buenas que esa persona ha tenido, Dios le ha dado, decimos que esa persona ha sido bendecida, es decir, todas esas cosas buenas. Es literalmente lo que significa esa palabra. Y vamos a ver 4 cosas que nos muestran, ¿verdad?, dónde descansa realmente, a quienes Dios bendice en cuanto a sus bendiciones. En primer lugar, las bendiciones de Dios descansan sobre los que son fieles a Dios. Y usted y yo tenemos que entender, las bendiciones de Dios van a descansar sobre los que son fieles a Dios. Si usted ve que una persona no es fiel a Dios y está recibiendo beneficios, es posible que no sean bendiciones. Es otra cosa, porque las bendiciones de Dios solamente se dan a aquellos que son fieles a Dios. Mire lo que dice el Salmo 24, vamos a ir allá. Salmo 24, leemos versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y el 5 dice, ¿quién va a recibir bendición de Dios? Él recibirá bendición de Jehová
y justicia del Dios de salvación. Entonces, las bendiciones de Jehová, en primer lugar, descansan sobre los que son fieles a Dios. Este salmo presenta las características del que recibe la bendición de Dios. Versículo 4 dice que son limpios de manos, ¿verdad? El versículo 4 dice que estos que reciben la bendición de Dios son puros de corazón. Versículo 4 dice que estos que reciben la bendición de Dios no son vanidosos, es decir, no hay vanidad en ellos. Dice ahí el texto que no ha elevado su alma a cosas vanas. Dice ahí la palabra del Señor que los que reciben bendición de Dios no son mentirosos. Y esto es importante porque hay mucha gente que consigue muchas cosas a través de ¿qué? A través de la mentira, a través del engaño. ¿Consigue cosas buenas? Sí, pero no es bendición de Dios, porque la bendición de Dios recae sobre los que son fieles. Y los que son fieles, dice ahí, no mienten ni engañan. Versículo 6, buscan a Dios, dice el versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces hay personas, hermanos, que pueden tener supuestas bendiciones, pero no están buscando a Dios, no están acercándose a Dios, no están adorando al Señor. Y no podemos decir que esta persona, por tener beneficios, tienen bendiciones de Dios porque no están buscando a Dios. La justicia, hermanos, es una expresión de bendición de parte de Dios. Por eso dice el texto, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuando usted y yo estamos en situaciones que sabemos que el hombre quiere hacernos daño, pero Dios establece su justicia, eso es una bendición de Dios. El Dios de justicia, ¿qué va a hacer? Nos va a bendecir a través de la justicia, nos salvará. Ser justo es sinónimo de ser fiel a Dios. Por eso en el Antiguo Testamento esta palabra justo, como leemos en el Salmo 1, se refiere a una persona que es creyente, una persona que es fiel al Señor. La bendición de Dios descansa sobre el justo. Mira lo que dice Salmo 5, versículo 12. Vayamos allá, Salmo 5, versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás ¿a quién? Al justo, como con un escudo lo rodearás ¿de qué, hermano? De tu favor. Dios va a bendecir a aquellos que son fieles. Dios va a bendecir a los que son justos. Y dice el texto que el favor de Dios, ¿qué va a hacer? Va a rodear a esta persona. ¿Por qué? Porque está siendo justo, está siendo fiel al Señor. Si yo pretendo recibir bendición de Dios, pero estoy engañando, siendo mentiroso, trato de no ser puro, trato de ser una persona que mis manos no están limpias, trato de engañar, desfalcar, qué sé yo, hacer cosas que sabemos que son indebidas, entonces la bendición de Dios no va a estar con nosotros. Yo puedo pensar y creer que algo bueno que está llegando a mi vida es bendición de Dios, pero realmente no es bendición de Dios. El favor de Dios, ¿qué va a hacer? Va a rodear y proteger al justo. Dios bendice, hermano, la morada de los justos. Mire lo que dice Salmos 3:33. Salmos 3, versículo 3, perdón. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria y el que levanta mi cabeza. Bueno, el texto parece que lo erré, pero realmente el Señor va a bendecirnos, va a descansar sobre nosotros su bendición. Vamos a leer Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 6, para que veamos qué nos dice el Señor aquí también. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca ¿de quién? De los impíos. El texto nos dice que hay bendiciones sobre aquellos que son justos. Entonces, las bendiciones de Dios descansan sobre aquellos que son fieles a Dios, aquellos que aman la justicia, aquellos que aman al Señor.
La bendición de Dios descansa sobre el que le teme. Mire lo que dice el Salmo 115, versículo 13. Las bendiciones de Jehová descansan sobre el que le teme. Salmo 115, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Entonces, si yo tengo temor de Dios, ese temor reverente a Dios, si yo trato de andar en integridad, de ser fiel a Dios, la bendición de Dios va a estar sobre mi vida. Estas bendiciones, hermanos, abarcan la salud. Dios nos bendice con salud. Dios nos va a bendecir con el trabajo y Dios va a bendecir nuestra familia. Cuando tenemos la bendición de Dios, Dios nos va a bendecir en esas áreas. Fíjense, hermano, que cuando Moisés murió, Moisés su vigor estaba bien. Moisés no tenía una complicación. Moisés murió, vamos a decirlo, saludable. Y vemos que cuando somos justos, Dios va a bendecirnos en el contexto de la familia. Mire lo que dice el Salmo 128 para que usted vea que la bendición de Dios va a abarcar esas tres áreas: la salud, el trabajo y la familia. Usted dirá, hermano, pero si yo me estoy metiendo 5 empanadas todos los días, ¿cómo Dios va a bendecir mi salud? Bueno, hermano, ahí Dios no lo va a bendecir a usted, porque usted se está matando a usted mismo. Pero Dios, ¿verdad?, en su gracia y su misericordia puede ayudarnos, ¿verdad?, a prolongar nuestros días, como dicen las Escrituras. Mira lo que dice el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué dice el texto? Te irá bien el trabajo de tus manos. Dios va a bendecir el trabajo. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo vemos la bendición ahí? Vemos la bendición en salud y vemos la bendición en el trabajo. Va a bendecir tu trabajo y va a bendecir tu familia. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, pasea sobre Israel. Hermano, cuando tememos a Dios, cuando somos fieles a Dios, el Señor nos va a bendecir. Muchas veces pensamos que la bendición tiene que ver con cosas materiales. Y no, hermano, porque aquí el texto, ¿en qué consiste la bendición de Dios aquí? Tu trabajo, tu familia, tu esposa, menciona a tu esposo, tu mujer será como vid que lleva fruto, tus hijos como olivo, y tu salud, hermano. Esas son bendiciones que Dios va a traer. Pero a veces pensamos que bendición es abundancia, tener mucho dinero, y realmente no necesariamente eso tiene que ser bendición. La bendición de Dios puede llegarnos por causa de alguien. Muchas veces, hermano, Dios es tan bueno y misericordioso que va a usar a otra persona para que la bendición llegue a mi vida. Mira lo que dice Génesis capítulo 30. Vamos a ir allá, Génesis 30. Y vamos a leer versículos 25 al 30. Dice así la palabra del Señor. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame, iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido. ¿Por qué? Por tu causa. ¿Dios bendice a causa de otra persona? Dios bendice a causa de otra persona. Lo vemos en el caso de José. ¿Por qué Potifar no quería salir de José? Porque Dios estaba bendiciendo la casa de Potifar. ¿Por Potifar? No, por José.
Y mira lo que sigue diciendo el texto, hermanos. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y el versículo 43 dice, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. ¿Por qué tuvo todo eso? A causa de una persona. Dios puede bendecirnos, y de hecho nos bendice a causa de alguien, una persona que a través de ella llega la bendición. La fidelidad de alguien puede ser de bendición a otros. Alguien una vez me preguntó como que le había llegado una bendición, y él estaba diciendo como que él no merecía como eso, como no. Y yo le decía, bueno, hermano, quizás usted no lo merecía, pero quizás hay otra persona que oró por usted y por eso usted recibió la bendición. No fue por usted, quizás fue por otra persona que la bendición llegó a su vida. Mire lo que dice Génesis capítulo 39, versículo 6. Génesis 39, 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de ¿quién? De José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, ¿por qué no se preocupaba Potifar? Oh, hermano, porque Dios estaba bendiciendo a Potifar. Y la causa y la razón era precisamente la vida de José. La fidelidad de alguien puede resultar en bendición a otros. La bendición de Dios alcanza a los que son obedientes a Dios. Si somos obedientes al Señor, la bendición va a llegar a mi vida. Si soy desobediente, la bendición no va a llegar a mi vida. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículos 12 al 15, para que veamos claramente que la bendición va a llegar cuando somos obedientes al Señor. Deuteronomio 7, 12 al 15 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Hermano, eso es una promesa que Dios, por amor a su pacto con su pueblo, ha cumplido y lo sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Por eso, hermano, usted ve que los judíos, ¿verdad?, son tan bendecidos. Hay una clave para eso. ¿Son ellos más geniales que otras personas? Bueno, vamos a decir que Dios ha puesto genialidad en ellos, pero es la promesa de Dios de bendecir a su pueblo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser obedientes al Señor. Si somos obedientes, vamos a tener las bendiciones de Dios. Si somos desobedientes, no vamos a tener las bendiciones del Señor. Nosotros tenemos que escoger la vida, como dice en Deuteronomio en los últimos capítulos. Y escoger la vida es amar a Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Eso es escoger la vida. Amar a Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Si hacemos eso, hermano, nos va a ir bien. Le va a ir bien en su vida. Dios va a bendecirle. Si le amamos, si andamos en sus caminos, Él le va a librar de problemas, de situaciones, de cosas que el impío quiere hacer con su vida, quiere dañar. Dios le va a librar. Pero tenemos que ser obedientes al Señor.
la bendición de Dios se materializa, hermano, se hace visible. A veces hay personas que hablan de bendición, pero hermano, la bendición de Dios se ve. Tiene que verse que Dios te está bendiciendo. Tiene que notarse que Dios te está bendiciendo, porque no es una bendición aérea, no, se va a ver la bendición de Dios, se va a ver. Y no estoy refiriéndome a cosas materiales, va a haber cosas materiales, pero se va a notar la bendición de Dios. Y esa bendición se hace visible, ¿verdad? En el texto vemos que Él iba a bendecir el fruto del vientre. Cuando yo veo, hermanos, que lamentablemente la sociedad se impone y hay personas que no quieren tener hijos. No quieren tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos? Porque son personas egoístas que quieren vivir su vida solamente centrados en ellos. Ahora, ¿usted sabe cómo Dios ve tener hijos? Como una bendición. Por eso Dios le está diciendo que Él bendecirá el fruto de tu vientre. Dice ahí, no habrá en ti varón ni hembra estéril. El tener hijos se veía como una bendición. Y tiene que verse en este tiempo como una bendición también. Pero hay personas que no le importa, que ellos entienden que ellos nacieron para vivir su vida así. No, hermano, Dios quiere que usted, si forma una familia y no tiene ningún problema, usted pueda tener hijos. A veces uno quiere pensar mucho en lo económico, pero al final Dios va a suplir y va a bendecir. No siempre se tiene todo lo que uno quiere, pero sí se tiene lo necesario. Entonces Dios va a bendecir, y Dios nos va a bendecir con largos años de vida para nosotros y para nuestra descendencia. A veces, hermanos, no entendemos que Dios nos ha traído con un propósito aquí en la tierra. Tenemos que adorarle, tenemos que glorificarle, tenemos que predicar su palabra, pero Dios, ¿verdad?, de alguna manera va a utilizarte en una área específica en tu vida. Y quizá esos largos años que Dios te dé es para que tú cumplas con un rol que el Señor quiere en tu vida. No podemos pensar, bueno, yo no voy a vivir tantos años porque yo creo que me voy a morir porque tengo esto. No, hermano, Dios puede hacer que tus años sean prolongados. Es una forma de bendición de parte del Señor. Y cuando yo veo personas que llegan a una edad, yo digo, mira, eso es una bendición. Cuando veo al hermano Mario me regocijo porque eso es una bendición. Personas que llegan a una edad y Dios le ha cuidado y le ha preservado. Dios mismo, como nuestra posesión, es nuestra mayor bendición. Aunque Dios nos va a bendecir con muchas cosas, pero nuestra mayor bendición es que nosotros tenemos a Dios. El hecho de que yo tenga a Dios, el hecho que yo sea su hijo, ya esa es la mayor bendición. Mira lo que dice el Salmo 119. Salmo 119, vamos a leer el versículo 57. Dios se constituye en nuestra mayor bendición. Salmo 119, versículos 57 y 58. Dice así la palabra del Señor. Mi porción, ¿qué es, hermano? Es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Amén. Hermano, aunque suene como extraño, pero yo creo que una de las cosas más duras que le puede suceder a una persona, a un creyente, es no sentir la presencia de Dios en su vida. Fíjense que el texto dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Pues hermano, cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si no sentimos, ¿verdad?, que Dios está con nosotros, si no sentimos que Él está a nuestro favor, realmente nosotros no podemos estar bien. Recuerde, hermano, que en una ocasión Moisés tenía que salir y Moisés le dijo al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la presencia del Señor. Saber que Dios está presente, que Dios está ahí. Mira lo que dice el Salmo 73, hablando de Dios, nuestra posesión. Este es un salmo que los que se enamoraban antes lo utilizaban.
Ya yo no sé qué versículo utilizan en este tiempo, pero ese lo usaba en nuestro tiempo. Salmo 73, 25. Es un salmo del Señor, de Dios, pero los jóvenes impíos lo estaban usando con propósito no santo. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, hermano, nuestra mayor bendición es Dios en nuestra vida. Esa es nuestra mayor bendición. Cuando tenemos a Dios como nuestra porción, nosotros vamos a tener todo lo que Dios tiene para nosotros. Tener a Dios es la mayor bendición que puede tener cualquier ser humano. Teniendo a Dios, podemos tener las bendiciones que provienen de Él. Si usted tiene a Dios, usted va a tener las bendiciones que provienen de Él. Si usted no tiene a Dios, usted no va a tener las bendiciones que provienen de Dios. A veces los impíos suelen decir que Dios los está bendiciendo. Y yo entiendo lo que ellos quieren decir con eso. Ellos quieren decir que la providencia de Dios está cobijando a estas personas. Y es así, Dios en su providencia va a cobijar no solamente a su criatura que todavía no le ha aceptado, sino a la misma naturaleza. Dios cobija a los animales también. Hay un salmo que habla de cómo Dios sustenta la naturaleza. Entonces, ellos cuando dicen eso se refiere a eso. Ahora, las bendiciones de Dios particulares, especiales, es para aquellos que son fieles a Dios. Y esa fidelidad comienza, obviamente, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Ahí comienza ese camino de fidelidad. La bendición espiritual descansa en los que están en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales solamente están disponibles para aquellos que son hijos de Dios. Entonces, hermano, hemos visto que en primer lugar la bendición de Dios descansa sobre aquellos que son fieles a Dios. No podemos pensar, hermanos, que las bendiciones de Dios son solo materiales. A menudo muchas personas consiguen bienes materiales y son prósperas, y eso no significa que esas personas hayan sido bendecidas por Dios. De hecho, hermano, cuando comenzó este asunto del evangelio de la prosperidad, y comenzó, quizás algunos no saben, otros pueden saber, había algo que se llamaba el G12, que era una forma de, vamos a decir que de expresar la bendición de Dios, es decir, de hacer creer que la bendición de Dios viene a nuestras vidas en forma material únicamente, y que cuando una persona no tiene esos beneficios materiales, esa persona no está bien con Dios. Y eso, ¿verdad?, se popularizó mucho. Todavía queda, ¿verdad?, personas que piensan así, que tú tienes que sembrar para cosechar. Tú siembras, tú vas a sembrar un carro y Dios te va a dar una jipeta. Sembraste un carro y viene una jipeta. Siembra esto, y personas vendían sus propiedades, sus casas, daban muchas sumas de dinero, cogían préstamos, porque le decían que si tú sembrabas, ¿qué iba a pasar? Iba a cosechar. Cogían préstamos, sembraban, pero no cosechaban nada, porque se quedaba eso ahí. Se liaban ahí, tenían que seguir pagando el préstamo. ¿Por qué? Por una mala teología, por pensar que las bendiciones de Dios son materiales. Y hermano, algo que yo he comprobado es que nosotros no podemos dejarnos llevar de la apariencia. Usted sabe la gente que anda, tiene buena casa, buenos vehículos, buena ropa, y están, mire, ahí arriba están. Y usted lo ve y usted piensa que tienen bendiciones. No son bendiciones, y que están ahogados, hermano. Entonces, cuando usted ve a una gente que anda en un vehículo de alta gama, y usted sabe que le puso un sistema de gas y tiene los vidrios abajo, usted sabe que esa persona no tiene. Usted lo sabe, ya usted se está dando cuenta que es forzando que está forzando, como te dice la jugada, está forzando. Entonces, hermano, no, nosotros no podemos confundir que nos vaya bien en algunas áreas, porque realmente eso no es bendición
del Señor. En segundo lugar, hermanos, la bendición de Dios descansa sobre una congregación unida. Dios quiere bendecir la congregación, pero la congregación, ¿cómo debe estar? Debe estar unida. Mire lo que dice el Salmo 133. Y vamos a leer versículos 1 al 3 para que veamos que el texto claramente lo dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios quiere bendecir la congregación. ¿Dios la quiere bendecir? Sí. ¿Dios quiere traer bendición? Claro que sí. Pero previo a eso, los hermanos tenemos que habitar juntos en armonía. Eso significa que podemos estar juntos, pero no en armonía. Hay iglesias que pueden estar juntas, los creyentes estamos juntos, pero no estamos en armonía. Tenemos que estar juntos, pero en armonía. ¿Qué hace que una congregación sea unida? Pregúntese, ¿qué hace que una congregación sea unida? ¿Qué tanto yo estoy contribuyendo a esa unidad en la iglesia? Necesitamos estar juntos, es verdad, pero en armonía. ¿Qué es lo que produce la armonía? La armonía la produce el equilibrio, la paz y el entendimiento. Cuando todo está equilibrado en su justo lugar, cuando nosotros tenemos entendimiento, ¿verdad?, de lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos, y cuando hay paz, va a haber eso. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad. Ya la unidad está en Cristo Jesús, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser solícitos en guardar la unidad. La unidad ya está. Cristo es nuestra unidad, pero yo tengo que ser solícito, yo tengo que hacer algo para que se mantenga la unidad. Yo no puedo pensar, bueno, la unidad está en Cristo, sí, pero la Biblia dice que yo tengo que ser solícito, y solícito significa que yo tengo que hacer algo, yo tengo que moverme, yo tengo que poner de mi parte para que haya unidad. Eso implica que necesitamos mostrar amor. Para que haya unidad, tenemos que mostrar amor. Tenemos que ser ordenados. Para que haya unidad, debe haber un orden. Y usted nada más tiene que ver su cuerpo. ¿Su cuerpo es una unidad? Claro. ¿Hay orden en su cuerpo? Claro que hay orden. Los ojos donde usted y yo lo tenemos, en la cara, no lo tenemos en otro sitio. Ni la boca la tenemos en otro lugar. Dios puso cada órgano donde debía estar. Porque hay un orden. Y tenemos, hermanos, que vivir para Jesús. Si tenemos a Jesús en nuestra mente, va a haber esa unidad. Obviamente, esto era todo lo contrario a la iglesia de Corinto. ¿Había unidad en la iglesia de Corinto? No, hermano, no había unidad. Primero, ¿había desorden en la iglesia de Corinto? Había desorden. ¿Tenían a Jesús en mente los hermanos de Corinto? No, porque ellos decían que uno era de ¿qué? De Pablo, otro de Apolos y otro de quién, y otros decían que era de Cristo, pero eso era unidad. No, fíjense que Corinto era totalmente contrario a lo que era el amor. Por eso Pablo le dice, procurar todos los dones, pero yo muestro un camino más excelente. ¿Y qué camino más excelente le muestra Pablo? Precisamente el camino del amor. Entonces necesitamos ser solícitos en guardar la unidad, necesitamos mostrar amor, necesitamos ser ordenados y vivir para Jesús. Esto era todo lo contrario a la iglesia de Corinto. No había orden en ellos. Estaban enfocados en sus dones, pero no en el amor, y no estaban viviendo para Jesús. ¿Qué ellos estaban haciendo? Ellos estaban teniendo sus líderes favoritos. Y si tenemos nuestros líderes favoritos, ¿va a haber unidad? No va a haber unidad. No podemos tener líderes favoritos. No podemos enfocarnos en nuestros dones nada más. Recuérdense que los dones espirituales Dios los ha dado para edificar el cuerpo y para ministrarlo a los demás. Es decir, cuando yo tengo un don, yo lo voy a usar al servicio de los demás creyentes. El creyente que tiene su don va a usarlo en servicio de los otros creyentes que formamos la iglesia. Entonces, hermanos, donde no hay orden y no hay amor, no va a haber unidad. Entonces, la bendición de Jehová descansa sobre los que son fieles a Dios. La bendición de Jehová
descansa también sobre una iglesia, una congregación que es unida. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y la bendición de Dios descansa sobre el que es trabajador. Y esto es importante, hermanos, porque a veces nosotros queremos bendición de Dios y nosotros queremos que Dios haga por nosotros cosas que nosotros debemos hacer y no Dios. Y queremos que Dios nos bendiga, pero ¿dónde está tu parte? ¿Dónde está lo que tú tienes que hacer para que Dios te bendiga? Y yo quiero que vayamos al libro de Job, para que usted vea, hermano, que en Job se cumple lo que hemos dicho. Job era una persona fiel, era justa, pero Job era también trabajador. Mire lo que dice Job, capítulo 1, versículo 10. Sabemos que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios, que estaba apartado del mal. Sabemos que era el más grande, ¿verdad?, de ese tiempo, ¿verdad? Tenía riqueza, tenía posesiones, tenía una hermosa familia. Era una persona bendecida. Pero miren lo que dice el versículo 10, Satanás hablando con Dios. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Qué significa eso? Satanás está reconociendo que Dios había sido una protección para Job, una seguridad para Job. Sigue diciendo, al trabajo de sus manos, ¿qué has hecho, Dios? Has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjese, hermano, que el texto dice, el texto al trabajo le agrega que Dios ha bendecido el trabajo. Dios puede, cualquier persona que trabaje puede prosperar e irle bien, claro que sí. Pero una cosa es que te vaya bien por el trabajo y otra cosa es que Dios bendiga tu trabajo, que es muy diferente. Entonces, Dios trajo bendición al trabajo de Job. Y por eso dice ahí el texto que sus bienes aumentaron sobre la tierra. Dios bendice al que trabaja, al que es diligente y esforzado. Dios no bendice a vagos. ¿Dios bendice a vagos? No, Dios no va a bendecir a ningún vago. Ningún vago puede decir, no, que yo estoy en comunión con el Señor leyendo la Biblia y orando. Está bien, usted está en comunión y está orando, pero tiene también que hacer algo, tiene que trabajar, porque no puede ser solamente estar en comunión, leyendo la Biblia y orando. El texto nos dice que Dios había bendecido las manos laboriosas y esforzadas de Job. Es verdad que tuvo bendición, sí, pero sus manos eran laboriosas y esforzadas. Y por eso Dios le bendijo. Dios nos da la tierra prometida, pero ¿qué tenemos que hacer con la tierra prometida? ¿Qué hay que hacer con la tierra prometida? Dios le dio la tierra prometida a su pueblo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Tenían que conquistarla? Sí, tenían que conquistarla. Dios le dijo, mire, eso es de ustedes. Ahora ustedes resuelvan. Eso es lo de ustedes. ¿Ustedes querían que yo les diera la tierra que fluye leche y miel? Aquí está la tierra que fluye leche y miel. Ahora ustedes tienen que hacer una parte. Entonces, muchas veces la gente quiere la tierra prometida, pero no quiere trabajar por conquistar esa tierra prometida. Dios va a destruir al gigante. Dios iba a destruir a Goliat. Pero David tenía que hacer algo. ¿Qué tenía que hacer David? Lo primero que David tenía que hacer era recoger la piedra. Tenía que recoger la piedra porque era con la piedra. Recoger la piedra, tener la onda y estar ahí para lanzar la piedra. ¿Usted cree que Dios mágicamente iba a hacer que la onda y él ahí y la onda y se lanzara? No, él tenía que hacer algo. Dios va a destruir quizás el gigante, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de usar la onda. Si nosotros no hacemos el esfuerzo, Dios no nos va a bendecir. Nehemías iba a construir el muro, pero ¿cómo dice la palabra del Señor? Que ellos tenían la espada y iban construyendo el muro. ¿Dios podía construir el muro ellos de manera instantánea? Claro que sí. Pero Dios quiere que yo haga algo para esa bendición. Y mucha gente quiere bendición, pero no trabaja para que Dios bendiga ese esfuerzo.
a pesar de que la bendición de Dios descansa sobre el que es trabajador, no podemos caer en la tentación de hacer del trabajo un Dios. Y ese es otro peligro. Realmente Dios va a bendecir nuestro trabajo, el esfuerzo de nuestras manos. Pero yo no puedo agarrarme de eso para hacer del trabajo un Dios. Porque cuando yo hago del trabajo un Dios, ya Dios me está bendiciendo. No, Dios no te está bendiciendo ya. Si tú hiciste del trabajo un Dios, ya Dios no te está bendiciendo. ¿Está consiguiendo cosas? Es muy probable que sí. Muchas cosas, es muy probable que sí. Pero eso no son bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque tú ya desplazaste a Dios de tu corazón. Y hiciste que ese trabajo se convirtiera a tu Dios. Y como ese trabajo se convirtió a tu Dios, quien te está dando los frutos es ese Dios, pero no el Dios verdadero. Porque recuerden, hermanos, y vamos a verlo, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todo tiene que estar en equilibrio y en perfección cuando es bendición de Dios. Ahora, si usted está trabajando, es un trabajólico, es una persona adicta al trabajo, convirtió el trabajo en un Dios y por eso usted está faltando a los cultos, usted no está quizá cumpliendo con el Señor, no está haciendo lo que debe hacer, entonces eso no es bendición de Dios. Eso no es bendición del Señor. De hecho, hermanos, hay trabajos que en vez de ser una bendición para nuestra vida, ¿saben en qué se convierten? En una bendición para nuestra vida. Hay trabajos que se convierten en maldición. Y usted tiene que ser cuidadoso y saber en qué trabajo o qué negocio, lo que sea, usted se mete. ¿Por qué? Porque si ese trabajo va a ser una maldición, deje eso, hermano, porque al final todo se va a diluir y se va a destruir. Y hay personas que a veces pierden su familia, pierden su vida espiritual, se apartan del Señor. ¿Por qué? Por un trabajo. Y a veces vemos, hermanos, que en la iglesia están pidiendo oración por un trabajo. Y uno no quiere orar para que Dios le dé trabajo. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces Dios le da el trabajo y cuando estaban desempleados, eran lo más fiel al Señor. Estaban ahí, uno va. Dios le dio el trabajo. Usted no le ve la placa a esa gente. Entonces, hermano, si Dios me da una bendición, la bendición, dice la palabra del Señor, no va a añadir tristeza con ella. No va a generar. Va a estar todo en equilibrio perfectamente. Ahora, si eso me va a apartar del Señor, entonces eso no es una bendición. Si el trabajo te quita el tiempo que le pertenece a Dios, si el trabajo impide que le sirva a Dios, ese trabajo no es una bendición. Aunque usted lo diga, hermano, ay, yo estaba en una situación y me llegó este trabajo, qué bendición. No, hermano, si te está quitando eso para las cosas del Señor, ese trabajo no es una bendición. Hermano, en cuarto lugar, la bendición de Dios descansa sobre el que es generoso. Y vamos a leer Proverbios capítulo 11, versículo 25, para que usted vea que Dios va a bendecir la generosidad. Proverbios 11, 25. El alma generosa será ¿qué? Prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa, ¿qué va a pasar? Va a ser prosperada. Esa generosidad debe verse en nuestra ofrenda a Dios. Vamos a leer Ezequiel, versículo 44, capítulo 44, versículo 30. Ezequiel 44, 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? La bendición en vuestras casas. Alguien dirá, eso está en el Antiguo Testamento. No, hermano, Dios sigue bendiciendo. Ese mismo Dios que bendecía porque era generoso, ¿verdad? Se le daba a Dios la ofrenda, va a seguir bendiciendo. No piense que Dios va a dejar de bendecir. Ahora, hermanos, si nosotros no somos generosos con Dios, el Señor no nos va a bendecir. Nosotros queremos bendición de parte del Señor, pero yo soy tacaño con el Señor. Yo
no quiero dar para Dios, yo no quiero aportar para el Señor, o no quiero aportar para alguien que Dios ponga en mi corazón que debo ayudar. Que eso es otra cosa, hermano. A veces Dios nos pone para hacer de bendición a otros. Y usted tiene que dejar que el Señor opere en su corazón para hacer de bendición. Usted no puede cerrarse. No, yo no estoy escuchando bien la voz de Dios. Pues escúchela bien, que Dios quiere que usted sea de bendición. Quizá a usted le dan algo, y yo siempre lo he entendido. Si a mí me dan algo y a mí no me sirve, si no me sirve, es porque no era para mí. Dios quería que fuera de alguien. Amén, amén. Y Dios va a poner en mi mente la persona que Dios quiere que yo le entregue eso. ¿Y qué hago yo? Se la paso así mismo como Dios me la entregó. Mire, eso es suyo. Porque no es para mí. Quizás la persona pensaba que era para mí, pero no era para mí. Dios quería que fuera de otra persona. Entonces, hermano, vamos a leer Malaquías, capítulo, es un versículo, ¿verdad?, bien conocido, pero es necesario que nosotros lo tomemos en cuenta. Malaquías 3:10. Sobre todo en este tiempo de Navidad, que Navidad que va a llegar, el doble sueldo, la brisita. ¿Y qué tenemos que hacer con el orden del Señor? Traer los diezmos al alfolí. Dice el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué dice la palabra del Señor? Bendición hasta que sobreabunde. Si yo soy generoso, ¿qué va a hacer el Señor? Va a traer bendición a mi vida. Si yo soy generoso, Dios me va a bendecir. Hermano, y por eso, aunque la gente quiera criticar, y es verdad, Estados Unidos tiene cosas que son malas, pero ha sido un pueblo generoso y ha sido un pueblo bendecido por Dios. Con todas las cosas malas que tienen, con toda la revolución moral que ha pasado en ellos, que precisamente ha sido fruto de un alejamiento de Dios, se han alejado de Dios y por eso ha pasado eso, pero ha sido un pueblo que ha sido generoso. Con relación al Evangelio, han sido más que generosos. Sí, nosotros tenemos Evangelio en Latinoamérica y en parte de Europa, podemos decir, pero sobre todo en Latinoamérica, es gracias a los americanos, gracias a ellos. Ellos fueron los que se desprendieron de sus hogares, ellos fueron los que ofrendaron en su nación para que esos que vinieran tuvieran sustento, fueron ellos. Entonces, cuando somos generosos, Dios nos va a bendecir. Y como dice el texto aquí, probad a Dios. Si usted le da lo que es del Señor, el Señor le va a bendecir. No vea el usted dar al Señor como una carga, véalo como una bendición para su vida. Porque el texto dice que va a derramar sobre ¿qué? ¿Sobre nosotros qué? Bendición. ¿Usted quiere que Dios derrame bendición sobre usted? Tenemos que dar para el Señor, ser generosos con Dios. Y por eso insisto, hermano, ser generosos con Dios. No es ser generoso con el pastor, ni con la iglesia. Cuando usted da, ya sea que usted bendiga al pastor con algo que le dé, o bendiga a la iglesia, usted está dándoles a Dios. Y usted tiene que entenderlo así. Lo que usted hace con su dinero, con relación a Dios, es un asunto personal entre usted y Dios. Es su relación con Dios. Usted decide si va a darle a Dios o no. Nadie en la iglesia le va a estar persiguiendo, nadie le va a estar diciendo, mire, no. Simplemente usted tiene un compromiso personal con Dios. Nuestra generosidad debe dirigirse a Dios y a los hombres. Es decir, yo tengo que ser generoso con las cosas del Señor, pero tengo que ser generoso con los hombres. Si nos olvidamos del que tenemos necesidad, Dios no nos bendecirá. ¿Se va a resolver las necesidades de la gente? No, no se va a resolver. Pero Dios quiere bendecirte cuando tú eres generoso con el que tiene necesidad. No porque se va a resolver. Si usted me dice, se va a acabar el hambre en el mundo, no se va a acabar nunca. Cristo va a venir, no se va a acabar el hambre. Va a haber gente necesitada, Cristo va a venir y va a haber gente necesitada. Ahora Dios quiere que tú seas generoso con esa persona y Dios quiere bendecirte a través de ese acto de generosidad. Y es como decía Martín Lutero,
Dios no necesita nuestras obras, nuestras buenas obras, pero nuestros vecinos sí. Porque Dios no va a hacer nada con sus buenas obras. El que necesita las buenas obras es su vecino, como una expresión de su adoración a Dios. Hermanos, si nos olvidamos del que tenemos necesidad, Dios no nos bendecirá. Miren lo que dice Proverbios 28, 27. Proverbios 28, 27 dice lo siguiente: el que da al pobre, ¿qué dice la palabra del Señor? No tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá que muchas maldiciones. Y ponga ahí maldiciones. Usted sabe lo que son maldiciones, porque a veces nosotros nos hacemos los chivos locos. Y usted sabe cuando Dios lo está caqueando a usted. Por lo menos yo sé cuando Dios me está caqueando. Y yo no trato de disfrazar y que es que eso es que tuve un mal día. No tuviste un mal día. Tú sabes por qué te está pasando eso. Tú sabes qué situación tú tienes por tu desobediencia a Dios. Porque a veces pensamos que es porque tengo mala suerte, tengo un mal día. No, hermano, tú sabes que quizás, como dice aquí, tú no estás siendo generoso y por eso están viniendo esas situaciones. Pero eso lo sabes tú y tu Dios en tu relación con Dios. Nuestra generosidad debe dirigirse a Dios y a los hombres. Si nos olvidamos del que tiene necesidad, Dios no nos va a bendecir. Dios nos provee de trabajo para que podamos compartir con el que tiene necesidad. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 28, para que usted vea que el trabajo que Dios le da, dentro de las cosas que Dios quiere que usted haga con su trabajo, sostener a su familia, dar para Él quiere que usted comparta con el que tiene necesidad. El que hurtaba, Efesios 4, 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Con qué finalidad? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, hermanos, Dios nos da nuestro trabajo para que de lo que nosotros tenemos, nosotros podamos compartir con el que tiene necesidad. Y nosotros tenemos que entenderlo, es decir, nosotros tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos dice. Porque yo veo que es una tendencia también. Hay personas que quizás en su vida, en su desarrollo de su vida, nunca ha tenido una necesidad. Y como no ha tenido necesidad, no entiende que el otro tiene necesidad. Y aunque usted no haya tenido necesidad, usted debe entender algo. Hay personas que tienen necesidades. Quienes a veces entienden un poco mejor eso, personas que han tenido necesidad y saben que como ellos tuvieron situaciones para seguir adelante, tuvieron necesidad, saben que el otro tiene necesidad. Pero muchas veces hay gente que, como lo ha tenido todo, no ha estado tan mal, piensa que el otro no puede estar mal. Y sí, hermano, hay personas que tienen situaciones, tienen necesidades y la van a tener siempre. No se va a acabar eso, nunca. Cristo va a venir y van a haber personas con necesidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos generosos con Dios y con los hombres. No solamente con Dios. Porque a veces pensamos, es que yo le voy a dar, lo de Dios yo se lo doy al Señor. Sí, pero Dios también quiere que nosotros con los demás podamos ser generosos. Si usted, por ejemplo, va al supermercado y usted ve a un joven ahí empacándole, no le diga Dios te bendiga. Porque, hermano, ese joven que está empacando es un joven que ha decidido empacar y no delinquir. Ha decidido estar ahí ganándose lo que sea para comprarse. Usted va a decir que es vanidad. Es verdad, es vanidad. Porque están ahí porque quieren comprarse unos tenis, quieren comprarse unos celulares. Pero yo prefiero que él quiera comprar el tenis y el celular y no que quiera robar el tenis y el celular. Entonces, cuando usted hace así y es generoso, usted está reconociendo el trabajo de la persona. El trabajo que usted está reconociendo. Qué bueno que tú estás trabajando. No se lo dice con sus palabras, pero usted está diciendo qué bueno que tú estás trabajando. Qué bueno que tú estás haciendo eso, ganándote eso. Y como decía, hermano, los norteamericanos, eso lo han aprendido. Siempre son personas que dan propina. Es una cultura que ellos tienen de dar propina. Por eso, de ser generoso. La iglesia, hermano, en sus inicios era una iglesia bendecida, porque era una iglesia generosa. ¿Fue la iglesia primitiva una iglesia generosa? Claro, tanto así que ellos vendían sus propiedades y sus bienes, ¿y qué hacían? Y la ponían a los pies de los apóstoles. El apóstol Pablo
no descuidó esta área en su ministerio. En Gálatas 2:6 al Dios dice que Él se preocupó por los que padecían necesidad. Hermano, en conclusión, Dios quiere bendecir tu vida en lo material, en lo laboral, en lo familiar y en lo espiritual. Dios quiere bendecir en todas esas áreas a cada uno de nosotros, pero debes primero ser fiel y obediente a Dios. También Dios anhela bendecirnos como iglesia, pero para ello debemos ser generosos y guardar la unidad en Cristo Jesús. Si somos generosos y guardamos esa unidad, Dios va a bendecir y va a traer vida eterna, como dice su palabra. No olvidemos que Dios no bendice a los vagos. Si queremos ser bendecidos por Dios en cualquier área de nuestras vidas, debemos trabajar siendo diligentes y esforzados. Dios quiere que haya bendición en la iglesia, pues tenemos que ser diligentes y esforzados. Dios quiere que haya bendición en mi familia, tenemos que ser diligentes y esforzados. En mi trabajo, en lo que estoy emprendiendo, tengo que ser diligente y esforzado. No olvides, amado hermano, que lo más importante no son las bendiciones que Dios nos da, sino el Dios que nos da las bendiciones. Recuerda que tener a Dios es la más grande y más plena bendición. Así que ojalá usted y yo podamos entender eso, ¿verdad? Y podamos ver, ¿verdad?, cómo Dios va a obrar para bendecir nuestras vidas.